el aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing, and if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but now. Hola, buen día. ¿Saben para quién es este tema, no? ¿Qué cosa? Para el gran jefe. No es que usted piensa. Sí, te escucho. Mirá, Marco, casi que cumplen el mismo día, Milei y un amigazo, un amigo, la verdad que pues yo lo considero un amigo. También me enseña muchísimas cosas. Es mi mentor del campo, ¿no? Porque hay veces los otros no me tienen paciencia, aparte que yo soy zurdo. Bueno, él sí me tiene paciencia y se sienta, charlamos, me explica. Así que un muy feliz cumpleaños a don Riquelme, más conocido como Papi Riquelme de Paraje Basualdo. Después le vamos a preguntar por qué le dicen papi, Capaz que doña Rosa todo el día es papi. Parece capaz que le dicen, Yo tengo mi tía, mi queridísima tía Nelly. Ella jamás le dijo a su esposo por el nombre, sino que le dice papi. El papi, todo el papi. Entonces capaz que... Don Riquelme, bueno, después igualmente le vamos a sacarlo al aire también, Este programa le vamos a dedicar entero para don Riquelme, en su cumpleaños. Que los cumplas, feliz. Recién me pasaron una foto ahí que le apartaron 6 ovejas de su corral, dice, para festejar el cumpleaños. Espectacular.
los cumpla feliz. ¿El león cruzacuateño? Caballo loco. Caballo loco desde el cielo está. Octubre se ve que un mes en donde todos se pusieron de acuerdo, ¿eh? Pero tenemos más cumpleaños en octubre que días. La gente le hace palma al gauchito pachanguero, que canta, ríe y baila, contagia al mundo entero. Ay, 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 el gaucho pachanguero, ay, 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 con su lindo sombrero, ay, 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 bailándonos. Acá me mandan un mensaje, me dicen de camisa, así con una cara de sorprendido. Le digo, bueno, sí, la verdad que encontré esta que estaba planchada. Creo que a mamá el domingo como regalo del Día de la Madre le he llevado 22 camisas. Y acá quedaron otras 22 más. Yo colecciono camisas, pero de la primera camisa que me compré creo que la tengo. Sombrero, ay, 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 bailándonos divierte. Ay, Tengo una camisa marca Robinson que creo que ya no existe más. Pero es una tela particular, así es bien livianita, ¿eh? Parece como que fuese una camisa gruesa. Pero siempre que me ponían ese me cargaban porque decían que parecía un mantel de campo. de mirarme. Los muchachos ya empezaron la esquila. Mandaron una foto hoy temprano ya. Estaban todos con su otra cara mirando para el cielo. Meta tijera nomás. El amigo Diego Riquelme me mandó la foto de su tijera nomás. No está, él mostraba nomás la tijera. Y le digo yo, lindo para hacer 2 cuchillos esa tijera. Me dijo, después te voy a mandar la de papá que no usa más. Y hay ciertas cosas que no colecciono. ¿Cómo estás, amiga? ¿Hizo programa hoy? ¿Qué nos tiene preparado? Me imagino que ya tiene preparado su micro, ¿no? Y por favor no dejen mensajes subliminales después de que termina de hacer una nota. ¿Cómo? Ayer nuestra amiga Analía nos estaba deleitando con su voz, ¿no? Nos mandó un micro sobre el mosquito rojo. Me llama la atención nuestra otra amiga Daniela Ayala, que se ve que no escucha la radio, debe estar muy ocupada ahí en la cooperativa, porque después agarró y puso un cartel irónico ahí, ahora salió el mosquito rojo. ¿Cómo hacen para...? Hay unos comentarios ahí. Así que vamos a esperar, seguramente nos va a mandar algún informe o cómo está el clima por ahí. Cómo está Paso Lo Libre. Vamos, ya tenemos una notera desde Paso Lo Libre, así que mientras no se entere su otro patrón, está todo bien. Después le vamos a pagarle, sí, algo le vamos a arrimar. ¿Cómo? Prendeme los botoncitos del cuello de la camisa. Hay algunos que... La pasada juventud, fraganciada de sultanas, que de casa te llevé. ¿Cómo? Cuántas guainas de mi barrio festejaban al pasar de mi ofrenda la blancura, de su estela al perfumar. Libreña, mi bien, corazón que al despertar. Ese tema lo dedicaron a Don Riquelme. El primer latir que esta canción. Ahí está el secreto del por qué le dicen papi.
Niño nutrida, alegre tus horas tristes Una mentira. y te recuerde de mí. Estás escuchando Arriba Ciudad. Hay unos temas, hoy particularmente hay unos temas bastante particulares que tocó el diario Libertador. Es en cuanto a lo que estábamos explicando lunes y martes con respecto a la trazabilidad del ganado. Porque ahora lo quieren hacer todo por un medio electrónico y están todos malos porque dicen que es una gran estafa, es un, como diría, es una engaña pichanga, diría. No tuve la oportunidad de mandarle, pero en el diario Libertador yo ya se ha publicado en el Facebook de Gustavo Cardoso y la Guaraní, se ha publicado la tapa contra tapa de la nota sobre el tema de la trazabilidad. Una de las noticias que nos enlutece hoy miércoles es un mortal choque entre dos camiones en el interior de la provincia, ¿no? Lo más sorprendente es que los choques se hacen sobre... La mayoría de los choques, de los accidentes de tránsito, están prácticamente sobre la ruta 14. Mal llamada, en su oportunidad, la ruta de la muerte, ¿no, Marco? Y después había medio que... Pero ahora es un peligro andar sobre la autopista. Por la autopista está todo como zanjeada. O si usted va en la autopista del lado derecho que tiene que ir los camiones, ahí se hizo como una huella. Entonces ya los camiones no quieren ir por el lado derecho y se van por el izquierdo. Y el problema es cuando usted viene, porque el carril del lado izquierdo es de velocidad y el del derecho es de los camiones para tránsito pesado. Pero se ve que en la época ganada economizaron tanto en el tema ruta, o no sé, o el consorcista o el que estuvo a cargo de hacer la ruta 14, puso materiales de menor calidad. La cosa es que ahora usted mira la ruta y estaba así, hondonada. Parece una W, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema cuando uno viene para adelantarse al camión, al tránsito pesado, normalmente los camioneros se toman su tiempo para volver al carril que le corresponde y cuando vuelven al carril, ahí el camión se hace el balanceo según la hondonada que hay de ese lado derecho. Y hay otros camiones que el camionero ya viene, ya sabe que viene con sobrecarga, entonces directamente no intenta pasar y le hace seña como para que el vehículo de menor porte pase por el lado derecho, que es lo que no corresponde, ¿no? Entonces pasan por el lado derecho y ahí el camión sigue su rumbo. O sea, es el mundo del revés, ¿no? Y acá vemos, chocaron sobre la ruta 14 a la altura de Tapevicuá. Esa altura de la ruta 14, o sea, de Paso de los Libres hasta la vecina ciudad de Misiones, la ruta parece que cada vez va más fina. Y los accidentes son siempre entre Paso de los Libres y Santo Tomé. Ahí la ruta es súper fina y aparte que está llena de huecos. Ayer en el kilómetro 530 de la ruta nacional 14 a la altura de Tapevicuá colisionaron dos camiones de frente. Ambos conductores obviamente uno perdió la vida en el acto y el otro perdió la vida en el centro de salud. Pero la verdad que las imágenes y los videos que subieron son impactantes. Chocaron de frente. Uno no se explica cómo chocan de frente, ¿no? Por ahí, algunos se duermen. Muchas veces se descubre que por ahí
puede ser un excelente conductor y tuvo un desfasaje de salud, por ahí se puede haber desmayado, le bajó la presión, pero la cosa es que chocaron de frente. Seguimos con el tema político y seguimos jugando a la embopa, ¿no? Como diría, resulta que ahora, después de que el lunes y martes dijeron que la provincia de Corrientes no iba a participar de los Juegos Evita, que estaba mal, que no sé, el tema del deporte, que o sea las provincias estaban mal con Nación, que un montón de cosas se dijeron. No sé si capaz que estaban escuchando Radio Guaraní, porque en una oportunidad yo dije qué culpa tienen los deportistas de que los políticos no se entiendan. Aparte se vienen y se rasgan las vestiduras diciendo Nación no nos manda los fondos para los deportes. Y acá, en Corrientes, sí, los que menos plata reciben son la parte de deporte, los clubes. El Club Victoria estaba haciendo cosas a beneficio para poder solventar, para poder participar de los campeonatos. Bastante ausente el Estado provincial con respecto a los deportistas. Ahora, por ejemplo, tenemos 2 curuzucuateños que van a participar de una prueba que se llama la Triple Corona, que es de natación. Y están recaudando fondos ellos mismos porque el Ministerio de Deporte, creo que hay un Ministerio de Deporte, ¿no, Marco? Tendría. Bueno, no le colabora. Vamos a estar como Pablo Escobar, ¿no? Colabóreme. O sea, no le colabora. La buena es que le voy a dar 2 alternativas. Sí. Si no me colabora. Pero la realidad es que, más allá del problema que tenga provincia con Nación con respecto de lo que le manda de dinero, la culpa no lo tienen los deportistas. Y en realidad una provincia tendría que sentirse orgulloso de sus deportistas que los representan, porque el día de mañana, ¿qué van a decir? ¿Ganó el argentino? No, ganó el correntino, lo primero que dicen, que es argentino, porque es así. Pero ni eso le mueve, tampoco eso le mueve. Acá nosotros tenemos, Miguel dijo ese día que estaba charlando, seguramente si me está escuchando me va a mandar un mensaje, me va a recordar. Tenemos 2 maratonistas, que es una pareja, que ellos participan. Que ellos participan en todo evento que hay y traen muy buenos resultados, siempre hacen podio. Lorena Alves, así es, y su esposo. La verdad que ellos siempre hacen podio, nunca quedaron afuera. Y me gustaría, preguntarle a Manuel García Olano si la provincia le ayudó para ir a participar a la Maratón de Chicago, que es un orgullo para nosotros los curuzucuateños, para los correntinos y para la Argentina. Un argentino salió en tercer lugar en los 42 kilómetros de Chicago. No es. Creo que ni Tinelli ganó, nunca hizo podio Tinelli, ¿Te acuerdas de Tinelli? Que Tinelli había impulsado es como que él había impulsado que empiecen a hacer maratón. ¿Se acuerdan? Pero nunca hizo podio. Después se olvidó de su pueblo natal, creo. Es más, ni sé dónde estará Tinelli. Bueno, volviendo con el tema de que estaban jugando a que si no me dan, yo voy a sacar a mi gente, no voy a mandar mi deportista. Encima los caraduras, ¿viste? No van a participar de los Corrientes, no participará de los Juegos de Evita. Más de la mitad de los que van a participar del Juego de Evita se bancan solo o se pagan solo. Ahora sale el título gigante en todos los medios.
finalmente Corriente estará en los Juegos Evita del 2024. Así que bueno, en fin, no sé si, porque esto te desconcierta, ¿no? Por ahí uno que es deportista agarra y dice, no va a participar, bueno, ya dejo de entrenar. Bueno, muchachos, empiecen a entrenar porque sí van a participar. Ahora nos gustaría saber el día de mañana que los que van a participar de Curuzú Cuatiá en los Juegos de Vita, desde ya están invitados a los estudios de Radio Guaraní y para conocerlos, primero que nada, y después antes de irse y después cuando vuelvan, que nos cuenten las experiencias. Algunos son la primera vez que van a participar, otros ya participaron, así que sería muy bueno que nos cuenten las experiencias. Por el equipo Loreto. Por el equipo de San Miguel. Naranja, mandarina, pomelo, batata y sandía. Entero Yagubará. Encuentros de los domingos, los fanáticos se anuncian. Camión con vocera y urras rondan la plaza central. Allí llegó San Miguel, comentan los loretanos. Menos mal que reforzamos con 2 de la capital. Hola Daniel, ¿cómo estás? Quería mandar un saludito muy especialmente para mi esposo Antonio Monzón, que hoy está cumpliendo un añito más de vida. Le deseo todo lo mejor. Me puedes pasar cualquier temita, especialmente para él. Te estoy escuchando acá en la estancia, el potreador. Un gran saludo de parte de todos sus hijos. Bueno, que siga siendo esa personita como es, tan buena, tan amable siempre. Que necesitamos estar con nosotros. Y que cumpla muchos añitos más. Un saludo enorme para el amigo Monzón, Seguramente ya ande está quemando un campana ahí, Hoy es el día de ellos, así que los hijos, en casa era mamá la que hacía, yo ya lo dije ya, mamá era la que hacía el asado, Un aplauso para el asador. Papá se sentaba allá en el fondo, miraba lejos, nada más hacía el loco. Bueno, ya salió el cronograma de sueldo del mes de octubre y se anunció el cronograma y viene con aumento, dice, el 6º aumento. Tengo un amigo que no ve ni pintado el aumento. No sé qué pasa. No le llega, parece. Un amigo muy cercano, Bueno, no. Bueno, Gustavo Valdés dice, con aumento los sueldos del mes de octubre para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagarán por terminación de DNI. Viernes 25, 01, 0 y 1 sería. Estamos como el correo rural, espérame con con una o dos lleva. Bueno, viernes 25, 0 y 1. En este caso se perdió la yegua de tu hermano. Ahí ya pasa para del viernes 25, que van a cobrar los DNI terminados en 0 y 1, pasa para el lunes 28. Igualmente, yo creo que los sueldos los acreditan para el fin de semana para los que cobran el lunes. No sé si para todo, pero para los que cobran el lunes sí. Porque después martes 29, 4, las terminaciones en 4 y 5. Miércoles 30, terminación 6 y 7. Jueves 31, terminación 8 y 9. Y ahí dice que los sueldos de los que cobran el lunes van a estar disponibles el sábado 26 en los cajeros automáticos. Absolutamente. Bueno, después hace todo un nombre y en qué se incrementan
los aumentos, pero no voy a leer los aumentos, le voy a dejar que los 20.000 pesos de esos que aumentan sea sorpresa. Acá hay algo importante, ¿no? Acá hay algo importante que dice: para el sector de seguridad el aumento será del 10%. Para el sector de vialidad también el 10%. Para el sector de salud pública y para las guardias médicas el aumento será del 10%. Para el sector docente el aumento al básico es de un 10% y también el Fondo Compensador Provincial Docente se incrementa en 35.000 pesos. Con ese título tendría que ser 350.000. Fondo Compensador Provincial Docente. Se incrementa un 35%, 35.000 pesos. Y pasando la suma de 286.000 pesos hasta septiembre fue a 255. No entendí ese pasando la suma. Ah, ahora sí. Ese Fondo Compensador Provincial Docente en septiembre estaba en 251.500 y ahora con el aumentazo de 35.000 pesos se fue a 286.500. Nunca se copia. Aguante. Y a nadie deja copiar. Es el estudiante. ¿Sabes lo que están impulsando? Están que me dio risa interna esto, ¿no? Bueno, pero está bien. Proponen una ley que fomente la donación de sangre animal. Para cuando su animal cae en terapia, ya tenga un banco, un stock de sangre. Meu coração está cheio de alegría. Ese tema después me tiene que pasar. Porque lo estuve buscando y me había olvidado, no me acuerdo el nombre. Los sectores proteccionistas de los animales deben estar, la verdad que deben estar muy contentos porque se está buscando transformar un proyecto de ley donde dice que salvaría a muchos animales de la provincia, ¿no? Que es la ley de sangre animal. La verdad que es muy interesante tener una ley de sangre animal. Bueno, acá está una de las notas que ayer le estaba comentando, es el sistema obligatorio de trazabilidad. Según el presidente de la sociedad rural de Ituzaingó, creo que es, Francisco Velar, en un diálogo con el diario Libertador, dijo que es innecesario y no consensuado este nuevo sistema de obligatorio de trazabilidad. Que en realidad es como que le van a poner un chip en la oreja de... es como que le ponen en concreto no se va a usar más marcas, no van a quemar más el cuero del animal. Las marcas de la estancia va a servir solo para ponerla en la entrada o para la firma, no sé, o el sello si quieren. Ya el animal no va a tener más esa marca. Y ahora va a tener una trazabilidad que es como la caravana, nada más que un botón, que ese tiene un chip. Y de ahí el gobierno le va a proveer las maquinitas para que vayan contando y no sé si va a haber una base de datos en donde después capaz que es más fácil, ¿no? Porque yo digo que el sector agropecuario debe estar medio
Bueno, algunos, otros no, porque ahí no hay que generalizar. Porque ahí realmente se va a saber el tema de cuántas cabezas de ganado tiene uno, ¿no? Hay veces que ahora, por ejemplo, en las campañas de vacunación, la verdad que la vacuna a las tosas está bastante cara. Y hay veces que en las campañas de vacunación se declaran menos animales. Ojo con eso, ¿eh? Pero es una realidad. Entonces, con este tema de la trazabilidad, seguramente va a ir un agente sanitario, lo van a, ¿cómo es que se llama? Lo van a especializar a Sánchez, le van a cambiar la jeringa por el apretador y va a andar Sánchez con el aparatito así, ahí, buscando señal en la oreja de la vaca. Y bueno, y eso después seguramente le va a pasar. O sea, a mí yo me imagino que es así. Uno como es todo digital, se va directo a una base de datos y de ahí va a decir, bueno, Marco Favotti tiene 1580 cabezas de ganado. Si es que acá a Sánchez no se le escapó alguna de marcar por ahí. Ese es como el ruidito ese auténtico, como que le abrochan ahora a los bichos, ¿no? Vamos a ver si nos ponemos en contacto con Dani Panario o con Buenaga, que está a cargo de creo que de CRA o asociaciones rurales en Corrientes. Radio Guaraní. ¿Sabe a quién le podríamos preguntar también? A Facundo Ramírez. Él siempre sabe, como diríamos, sabe la posta, ¿no? Si va a tener, si eso va a tener lugar o no, si se va a aplicar y cuándo. Eso le vamos a llamar después a Facundo. Bueno, recuerden que falta 20 minutos. No, que 20 minutos. ¿Ya está el sorteo ya? ¿A las 10 empezaba? ¿A las 10 era, no, Marco? Pero no están transmitiendo en vivo. Le vamos a preguntar al amigo Ubaldo si están transmitiendo en vivo. Ya, le vamos a preguntar. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
Tecnoservicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774 490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Temperatura 34 grados. Humedad 83%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. Y no vuelvas a pedir perdón, porque esos malos tragos los tragué. Ya dolió lo que tenía que doler. ¿Qué hago yo, solito sin tu compañía? Ahora mi cama está fría y mi almohada sin tu olor. Para ella, que nos está escuchando. ¿Qué hago yo?
Amor de mi vida. Ayer hablaba de rencores, pero igual todavía no está perdonada. Tu amor. Y ya no pienso en nadie que. El mate es sagrado. Y no existe un No hay siesta, no hay nada. El mate es el mate. Y ya no pienso en nadie que no sea. Acá estoy mirando la foto de lo que publicó la municipalidad, ¿no? Sobre el anuncio del futuro. Bueno, ¿quiere que los nombre uno por uno? Estaba todo el Palacio Municipal. No lo estoy viendo a Jara acá tampoco. Pero todo el Palacio Municipal, o sea, convocaron, toda la municipalidad se trasladó al salón del... O sea, todos los altos funcionarios de la municipalidad. El amigo Pitu Thompson también estaba ahí. En primera fila, al lado de la mano de Egui Benítez. Terrible. Porque esos malos tragos los tragué. Se dolió lo que tenía que doler. Para vos traía. En primera fila del lado izquierdo está la senadora Verónica Espíndola, Egui Benítez, ya le digo, Morandini, la presidenta, o sea, no sé qué hace Morandini en el medio de Egui Benítez y su señora. Bueno, después viene Germán Braco y después hay dos policías. Que bueno, pobres, fueron ahí. En segunda fila lo tenía al amigo de Juan Ángel, López. No me acuerdo el nombre, si son tocayos, ¿no? Pero Juan López, ¿no? Secretario municipal. Después está el amigo acá, vecino nuestro, Isusi. Marquito Isusi, su tocayo. Después lo tenemos a Richiochi. Y después hay una chica de anteojo que, bueno, ya voy a saber, me lo voy a ubicar. Y está nuestro amigo Montero. También, en el medio. En el Facebook de la municipalidad está. Ajá, ¿vio? Está Juan López, y Susi, Montero, Richiochi, y bueno, la otra chica no la conozco, pero siempre está presente, Hay una que no sé si está sentada en el piso. Bueno, sacaron una foto donde todos están aplaudiendo. Al intendente lo veo muy contracturado en la foto, No sé si está contracturado, está serio. También, bueno, fue Saco. Nunca lo vi de Saco casi salvo para los... siempre anda, él anda siempre de... ¿Cómo es? Vestido de sport. O sea, ¿cómo se llama? Formal sport. Camisa, jeans, zapatitos o cosas. Ahora lo veo de Saco. Le faltó la corbata, obvio. Pero bueno. Pero está muy como contracturado. Le hace falta unos masajes. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, intendente? ¿Cómo está? Buen día. Tiene que venir acá a la Radio Guaraní, a sentarse acá en el estudio, se relaja, Lo vamos a hacer sentir bien. No me cree, el intendente se ríe. Bueno, mire que el año todavía no termina, se viene fuerte, el año que viene se viene más fuerte, tiene que estar relajado, señor intendente. Le vamos a invitar acá, lo vamos a mimar un rato acá en Radio Guaraní. Hace tiempo que tú y yo dejamos de hablar. Hay una foto que está la señora presidenta del Consejo Deliberante. No sé qué habrá dicho, pero tiene una cara de asombro. Bueno, al amigo Egui Benítez le favorece el hecho del parque industrial, porque ahí puede poner todo su
sus galpones para bajar la mercadería. Entonces ¿qué pasa? Los camiones con el tránsito pesado ¿cuál es el fin de un parque industrial? Más allá de lo que sea implementar trabajo o traer nuevas empresas que apunten ahí, ¿no? Pero el fin de un parque industrial es concentrar toda la mercadería, o sea, que el tránsito pesado se maneje ahí y no entre a la ciudad. Entonces ¿qué pasa? Las calles se mantienen, todo en perfecto estado. Hay los dos grandes supermercados acá no tienen galpones exteriores. Entonces el supermercado de Diputado, creo que es, ¿no? De Egui Benítez, no tiene. Los camiones tienen que entrar hasta los depósitos de cada supermercado y a veces se complica porque si viene con sobrepeso, estamos mal. El único negocio o distribuidora que cumple eso, con esos requisitos es Gastricini. Gastricini tiene su galpón de concentración afuera. Y acá se manejan todo desde allá se hace, ciertas cosas se traen acá porque tiene una venta, un salón de venta. Pero si no, todo afuera, en el galpón de afuera. ¡Afuera! Ese sí que afuera. Entonces para eso es el tema del parque. Se puede concentrar grandes empresas, por ejemplo, yo conozco el parque sería forestal industrial, el de Santa Rosa, y cada empresa tiene su parte, su sector, y ahí hacen de todo, ¿eh? ¿Usted cree que solo van a copiar madera ahí o llevan los palos de pino o eucalipto en bruto y lo transforman en tablas? No, hacen de todo. Y con los rezagos de las maderas hacen impresionante las cosas que hacen. El amigo Panosa no sé con quién hizo referencia. El amigo Gustavo Panosa dice: no te olvides de Gonzalo García, que él también es maratonista. Pero qué caradura este hombre. Bueno, está bien. Participa de los running runner, llama este. O alguien que sepa inglés me va a saber. Esos que andan corriendo a través del monte. Para Gonzalo García, alias Lobby, el tema este. No sé si hizo podio alguna vez. Le tendríamos que llamar. Pero la que sí es deportista y hace ciclismo y hace también carrera y también hace runner es Majo Dominich. Ella sí hace podio. Muchas fotos con podios. Sí, en el Face de la Muni no están transmitiendo el sorteo en vivo. Tienes razón, Marco. Bueno, después estamos... Deforestación urbana, dice, más de 1000 árboles plantaron. Me hubiese gustado recibir alguno. Ojo, hay que ver qué clase de árboles, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo se queja por los árboles que plantaron. ¿Cómo se llama el...? ¿Cuál? No, los que te levantan toda la vereda ese y hacen una mugre. ¿Viste eso que cambian de hoja cada, no sé, 5 veces al año? Bueno, estábamos buscando, pero no está. Así que un saludo grande para el amigo Román Riquelme. Seguramente ya se debe estar preparando para ir a la escuela.
No es ese. No es el jugador de fútbol. Román es un amigazo. Todo en tono, ya lo ves. Hay un grupo nuevo que ese... No, hay otro. El Rey Garufa. Y los timados de no sé qué. Fíjese, pero es el indio con pelo. En realidad no se parece al indio, pero canta. El Rey Garufa. El Rey Garufa y los timados se llama. ¿Del Rey Garufa? No, que falla. A ver. El Rey Garufa y sus timadores se llama. Vos que tenés oído para el rock. ¿Vio? El indio. Hizo el torbellino que hoy suena la radio. La ceniza no caía desde su cigarro. Estaba en tus ojos desarmándote. No, hasta el coro, todo igual, ¿eh? Una rana rubia tibia y más o menos. se morían de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Arriba le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasa. Qué lástima no se puede hacer zoom con la cámara, pero ahí está el amigo Lobby, ahí entre medio de la selva, ¿eh? ¿Lo veo, no? Le vamos a arrimar a la cámara. Los astilleros nunca se rendían. Tuvo palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da. ¿Lo vieron al amigo? ¿Lo vio el amigo Lobby? Está llegando al podio. Acá me pasaron una foto. Encima una chica de Betiana subió la foto ahí de Lobby llegando al podio. Sale de entre medio de la jungla el hombre. Ahora, yo no sé cómo hace para correr de anteojos. Anteojos oscuros, ¿eh? Qué grande el amigo Lobby. Vamos, le vamos a sponsorear después. Cuando nos traiga la remera le vamos a pegar un... O si no, lo que vamos a hacer es le vamos a sacar un turno ahí en el amigo Pollo y que le tatúe en el... Entonces no se borra porque la remera se gasta, ¿eh? Entonces que va ahí, cuando entre al podio que levante el brazo así y va a tener el tatuaje de la AM970 acá. Con una flechita. No. Que digan que eso es mío. ¿Y cómo suenan los redondos esta noche? Dice. Qué grande el amigo Lobby. Acá nos mandó un mensaje. Más o menos. Gonzalo, ¿te vas a participar o no a los juegos de Vita? Nunca. Nada, ¿cómo así? Nada, si ya está entrenando ya. Bueno, ahora que está en forma puede ser que se anime.
¿Es un tango para los corredores? Hijo de puta. Hola, no, amigo, el 3 de ¿cómo noviembre así me eso voy al a la aire? Neike. Ah, lo de Vita no. El 3 de noviembre me voy a la Neike, acá en Goya a correr. Le vamos a dar una bandera. Le vamos a dar una bandera, en principio una bandera de Radio Guaraní. Si no sube a podio, que al menos que la lleve colgada acá. Radio Guaraní. Que vaya flameando entre medio de la selva. Creo que vi la... Gonzalo, creo que vi la publicación esa. Es como que están subiendo unas barrancas, ¿puede ser? Si tenés a mano, pasame la publicación. Ya lo había dicho ya. Escúchanos por internet en todo el El mundo. 3D, dijo, de noviembre. Nah, lo de Vita no. El 3 de noviembre me voy a la Neike, acá en Goya a correr. Después le tenemos que invitar acá al estudio y que nos cuente cómo es el tema de... porque es una clase, no, sé, no es maratón, es una maratón a través del campo. Los runners, yo sabía que se llamaba runner, porque había un grupo que corrían por los esteros, corrían por todos lados, corrían. Le vamos a invitar que venga vestido de runner. Acá me manda la Naked Trail Run, 9ª edición, dice. Ah, pero así no vale, porque dice, ya están la remera oficial y las medallas a su disposición. Ve, antes de correr. Con razón que siempre le veo con la medalla acá sigue haciendo. Dios, antes de correr ya tiene la medalla. Con razón que en la foto sale con anteojo, medalla, bandera, remera. Se da cuenta, después Valdés llora porque no quiere mandar, le va a salir plata al... Una mentira. Tengo tantas ganas de volverte a ver. Les vamos. Solo, amigo Gonzalo, solo carrera hace usted, solo maratón, o hace también la triatlón, porque en Montecasero se hace la triple frontera, que ese es natación, carrera y bicicleta. Yo tengo amigos que empezaron así como usted, haciendo rail runner. Y después terminaron agregándole bicicleta y después ya estaban en las triatlones. Tenés que tener aguante para eso. Acá lo veo, está el amigo González, una calcita sexy tiene para correr. Bueno, ese es más aerodinámica, creo, si uno usa la... Así como el short de Hugo ayer. La fanpage de la municipalidad. ¿Para el sorteo no? No, brillan por su ausencia. Ubaldo no me contestó nada, le pregunté, pero... Riéndote conmigo, besándote conmigo, bailando contigo. Acá me pasan el dato que Rafael Burgo también corre con usted, Gonzalo, ¿puede ser? El apoyo logístico de Gustavito Panoso. Lleva toda la artillería ahí en... Rodrigo Tapari. Puro papel y lápiz. Yo no sé si me están cargando o qué, pero también me dice Maichu
que Maichu también corre, hacen un trío para ver quién llega al podio. Está García Gonzalo, Rafael Burgo y Maichu. Ahora me van a decir que... No sea así, ¿Cómo? no sea así. Sí, corre el amigo Rafa. En el padre corre. Acá le estoy viendo a la locutora y la verdad que está muy concentrada escuchando, ¿no? Pero todavía no nos mandó ningún micro. Buenos días. Bueno, acá me confirmaron, dice que son 4, pero ahora me van a pasar el otro nombre de los que corren ahí con Gonzalo. Por Alcaraz segundo, creo no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno y no hacía ningún ruido cuando traía un ajeno. Fue codiciado el María Grande por toda la paisanada, pero no lo podía vender por ser de marca bojada. Ahí está. Acá dice que encabeza el grupo Gonzalo García. Él es el entrenador. Después le sigue Rafael Burgo. Después viene Maichu Panario. Y después Pepo Pedro. Los 4 dice que van. Se pelean por el tercer puesto, no sé. Faltó uno. Faltó uno que tiene una verdulería ahí por la Caguazú. Ese faltó. Y obviamente Gustavo Panoso no quiere participar porque dice que él le va a sacar el puesto a todos y no quiere ponerle triste a nadie. Porque Gustavo, ¿sabe cómo entrena Gustavo Panoso ahí en la chacra? Con los cajones de lechuga. Así una múscula tiene. No, pero ¿sabe cómo entrena? Le corre a las liebres que le vienen a comer la huerta. Entonces ahí entrena Gustavito. Acá me pasan un texto, no sé, será bueno, es parte del trabajo, amigo Lobby. Dice que el amigo Gustavo Panoso hace mucho flete a Solari. Yo romperé tus fotos. ¡Ay! Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Bueno, hoy miércoles, gracias a Dios, está nuestra secretaria presente ya con su nena, Cataluña ya está a full, a 100 puntos, ya entró corriendo y se quedó al jardín. Fue un pequeño desliz nomás. Creo que mezcló, no sé si comió una paleta de cordero con un litro de chocolate, creo que le metió. Y después, para que no le caiga mal al estómago, le tomó 3 vasos de coca. Entonces, ¿vio que la coca le altera a la criatura? Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan. Acá me dicen que me pasan el nombre del dueño de la verdulería que está por Caguazú, a metro de la ferretería, al metro de la ferretería de los Spillery, ¿no? Dice, bueno, pero ese dice que va de apoyo logístico también, ese ya ni camina. Sobreviví al refugio de maldad. Preguntarás en dónde estás. Preguntarás qué te Estás escuchando Arriba Ciudad. Sin preocuparme nada más. Total ya es tarde para volver. Total ya es tarde para soñar. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré
Hola, buenos días Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda tu audiencia de Arriba Ciudad? Acá estamos en Paso de los Libres, hoy nuevamente un día de mucho calor, ¿sí? Está haciendo 30 grados con una sensación térmica de 35,3, así que hace mucho calor. La humedad es 71%, así que está bastante pesado. Lo que te hace pensar es que si todavía no estamos en verano, con esta temperatura, ¿qué va a ser de nosotros, no? Cuando arranque el verano. Vos sabés que yo soy team invierno 100%, no me gusta el calor, así que lo estoy padeciendo. Bueno, lo bueno, digamos, es que según el pronóstico va a bajar un poco la temperatura, ya que se pronostican chaparrones por la tarde nublado y a la noche tormentas aisladas. Así que bueno, para el jueves ya desciende la temperatura y va a estar así todo el fin de semana, con temperaturas bajas, digamos que se va a poder vivir y respirar. Bueno, también te quería contar, ¿sí? Viste que vos solés venir mucho a Paso de los Libres, y que nuestra ruta, la ruta nacional 117 que va hacia la aduana, es un desastre, ¿no? Contando también la parte nuestra del puente, que siempre hay un chiste acá en Paso de los Libres, que cuando preguntan dónde empieza Brasil, la gente dice que empieza donde ya no hay más pozos, ¿viste? Porque el puente de la parte argentina es un desastre. Bueno, te quería contar que el intendente Tincho Ascúa resolvió que el municipio repare la ruta 117 ante el abandono nacional. Tomó una decisión sin precedentes, ordenar la reparación provisoria de la ruta nacional número 117, a pesar de no ser responsabilidad del municipio, ¿no? Sabemos que tendría que ser Vialidad Nacional quien lo haga, pero bueno, Tincho resolvió intervenir ante el evidente deterioro del tramo que conecta la ciudad con el puente internacional Agustín Justo y Getulio Vargas, y que pone en peligro la vida de miles de libreños que circulan por allí diariamente. Así que bueno, estamos aquí en Paso de los Libres con la reparación de nuestra ruta, ¿sí? Ante la desidia de Nación, decidieron aquí en el municipio de Paso de los Libres comenzar la reparación. Es una reparación, dice, provisoria, ¿no? Así que bueno, provisorio no sé qué significa, si es algo que así puntualmente va a ser una ruta que vas a andar 2 veces y se va a romper de nuevo, no sé qué será provisorio, pero bueno, es lo que dice la nota. Así que bueno, a cruzar los dedos, ¿no? Y que veamos si se hace pronto, y para poder facilitar la vida de las personas que circulan por esa ruta. Estábamos recién pasando la información, nos estaba pasando a Analía desde Paso de los Libres. En realidad está haciendo, se ve que el calor le pega, ¿no? Porque está como baja de presión, parece que empezó primero baja de presión, pero ahora está. Bueno, ojo a cuidarse, hay que cuidarse muchísimo. Hoy eran las 9 de la mañana y estaba haciendo 33 grados, ¿no? Así que hay que cuidarse muchísimo, hay que cuidarse, hay que hidratarse. La gente del campo, bueno, la gente del campo sabe. Ellos ya a las 4 de la mañana están saliendo para el campo, aprovechan el día, ahora empieza a amanecer, 5:30 ya está. Así que bueno, tenemos una comunicación. Hola, buen día. Hola, sí, buenos días, Daniel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, Daniel? Bien, pues ya te hablo Adrián de Autonativa. ¿Cómo está, Adrián? Justo te estaba por anunciar y no sabía si entraba o no entraba la llamada. O sea que
Tuvimos un problemita ahí la vez pasada, hubo tormenta eléctrica. Sí. Los teléfonos ahora parece que no son como los de antes, ¿viste? Venían, ahora cae un refusible y se queman. Algo se quema. Exactamente. Bien, Daniel, hoy sí podemos Adrián, ¿estás? Entonces, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien, Daniel? Ahí parece que perdimos la comunicación. No, yo no lo escucho. Hola. Ah. Yo te escucho perfecto, Daniel. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, estamos, parece teléfono como cortado. Adrián, contame. Daniel, bueno, te cuento, Daniel, estamos con la firma Autonativa trabajando con exclusividad en la zona, ya hace 5 años que trabajamos con exclusividad en la zona, pero bueno, estamos con una demanda altísima, Daniel, de los clientes que desean conocer a qué nos dedicamos, trabajamos, y bueno, contarles un poco a los clientes de que nosotros no somos un plan de ahorro, sí, trabajamos con una financiación directa de la fábrica, en cuotas fijas y en pesos, Daniel, que es algo que nos diferencia ampliamente con lo que es un plan de ahorro, ¿sí? El plan de ahorro que por ahí tiene cuota móvil, bueno, en nuestro caso, por contrato, Daniel, que está legalizado, que estamos con defensa del consumidor y con la IGJ regulado nuestro contrato, Daniel. Sí. En el contrato dice, y vamos a dejar por escrito, que son cuotas fijas y en pesos, ¿sí? Autonativa es la red multimarcas más grande del país. Contamos con todas las marcas en vehículos 0 kilómetros. Justamente eso te iba a preguntar, si vos decís que trabajan de fábrica, pero si contaban con todas las marcas. Sí, exactamente, somos multimarca, Daniel, salvo lo que sea Audi, Mercedes, que son vehículos importados, el resto de las marcas las tenemos todas, Kia, Volkswagen, Peugeot, Renault, todas las marcas, para que el cliente pueda tener una amplia variedad, para que pueda elegirlo. Claro. Acá en la zona lo que hay es una gran demanda de camionetas, ¿no? Más que nada por el tema de que en la zona del sur de Corrientes es muy ganadera. Exactamente, Daniel, es así como vos lo decís. Tenemos muchísimas consultas con lo que es los modelos de Ranger, de Amaro, ¿sí? Son vehículos que tienen alta rotación en la zona, ¿es cierto, Daniel? Sí. Así que bueno, Daniel, yo le invito a la gente que se pueda comunicar conmigo, te voy a pasar mi número de teléfono, sí. 3794-874717, fácil y se pega rápido, Daniel, sí. Pero te lo repito, para que la señora que está ahí agarrando, que agarre una virome de papel, 3794-874717, que se comunique, le vuelvo a repetir mi nombre, es Adrián Morales. Ya muchas familias me conocen en la zona, sobre todo en Curuzú, en Paso de los Líderes, en Mercedes. Así que pueden coordinarse entrevistas conmigo, que podamos llegar a presentarles nuestra propuesta, que seguramente es superadora y que todos van a quedar muy conformes, Daniel. Adrián, ¿ustedes están en Corrientes? O sea, vos por la característica. Sí, somos de Corrientes, Daniel, exactamente, pero nuestra gestión es 100% a domicilio. Nosotros primeramente nos vamos a comunicar por teléfono, le vamos a hacer unas simples preguntas al cliente para identificar, Daniel, si tiene la posibilidad de acceder a una financiación, que obviamente que no es para cualquiera, pero que no se asuste la gente. Sí. No es para cualquiera, digo, porque es una financiación directa de la fábrica, ¿sí? Con una exclusividad, digamos, ¿sí? Sí. Por eso justamente las cuotas fijas y en pesos. Y que la gente se por ejemplo, en mi caso, yo si quiero entregar mi usado para sacar ¿Se puede entregar el usado y sacar un 0 kilómetro? ¿O trabajan solo con 0 kilómetros o tienen usados? Bien, la respuesta a esto, Daniel, que consultaste, Donativa tiene el sistema llave por llave, es el mejor del país, Daniel, porque la gente no se va a quedar a pie nunca. Buenísimo. Obviamente, Daniel, hay una precalificación de su vehículo, sí, hay que verlo, hay que tener una inspección ocular, ver qué kilometraje tiene, etcétera. Y en base a eso se ve en cuánto se lo puede pasar a su vehículo. ¿Me explico, Daniel? Sí, te entiendo. Sí, lo que normalmente hacen todas las concesionarias, pero la gran diferencia es que Autonativa tiene el sistema, como vos decís, llave por llave y el cliente no se queda a pie. Llave por llave real. Ese sí que es llave por llave real, ¿eh? La verdad que es buenísimo, es buenísimo. Mire, yo he perdido a hacer negocios porque he ido a concesionaria
Y por ejemplo, sí me tomaban el usado, pero me dejaban 3, 4 meses de a pie. Exactamente, bueno, eso acá no sucede, Daniel, así que por eso te decía, somos el mejor sistema de financiación hoy de un auto y tenemos el mejor llave por llave del país, así que a toda esa gente que tiene su auto usado, ya le digo, le pido que se comunique, como con vos seguramente fuera del aire vamos a seguir hablando, para ver qué se puede hacer con su vehículo usado o a orientarlo a que hagan el mejor negocio que puedan, ¿no? En Autonativa tenemos algo muy particular, Daniel, que siempre yo le digo a los clientes, nosotros somos asesores comerciales, vamos y asesoramos en la casa del cliente para que el cliente pueda hacer el mejor negocio, ¿sí? Claro, Esa es nuestra idea, Daniel, no venderle un auto por venderle, sino que el cliente tenga la posibilidad de elegir, que pueda acomodar una cuota de acuerdo a su presupuesto, y que bueno, pueda elegir el auto que realmente le interesa y con un mes realmente pactado por contrato para ser entregado el vehículo. Así que Daniel, la mejor opción es Autonativa. Le pido a la gente que nuevamente que se comunique conmigo, te voy a repetir mi número, por si alguien no llegó a atender, 3794 87 47 17. Adrián es mi nombre, voy a estar trabajando con exclusividad todo el día de hoy y hasta el sábado inclusive, Daniel. Buenísimo, que buenísimo. Se comunique la gente. Vamos a estar anunciándolo, que ¿vos andás por la zona? Yo ando por la zona, en este momento estoy en Mercedes. Buenísimo. Así que podríamos hacer una entrevista en Curuzú, Guatiá en cualquier momento del día. Perfecto. Bien. Adrián, decime, ¿y Mercedes cómo viene? Porque Mercedes también es bastante ganadera, ¿eh? Exactamente, mirá, Mercedes tiene sus clientes realmente de hace muchísimo tiempo. Yo invito a la gente que también pueda entrar a nuestra página de Facebook, Autonativa Corrientes, en Instagram también, para que puedan ver la cantidad de entregas que tenemos en la zona. Somos líderes en entregas de vehículos 0 kilómetros, Daniel, en Mercedes, en Curuzú, Guatiá, en Paso de los Libres, Santo Tomé, dando toda la vuelta por la provincia, así que estamos convencidos de que nuestro sistema es el mejor. Nosotros tenemos un caso muy particular acá de un señor de Cazadores Correntinos que tiene una pick-up de ustedes, ¿no? Sí, exactamente. No recuerdo bien el nombre en este momento, pero está el video en nuestra página como para que los vecinos puedan ver. Cualquiera de los vecinos se lo pueden encontrar en nuestra página. Ahí estoy viendo o sea, el Facebook de Autonativa Corrientes y la verdad que muchos adjudicatarios tienen, ¿no? Bueno, no sé si está bien decirlo adjudicatarios, en realidad sería propietarios. Propietarios, exactamente, porque es lo que yo siempre marco, la diferencia. Acá no vamos a ir a una licitación, a esperar que competir con alguien, a ver si el otro del grupo pone menos plata que yo para ver si tiene la posibilidad de tener el auto o no, o esperando un sorteo, que un sorteo es azar puro, digamos. Sí, eso sí. Acá realmente es una compra, un vehículo en el cual, bueno, vamos a ver cómo está la situación económica del cliente, en base a eso se armará una financiación, ¿no? Claro, buenísimo. Así que bueno, Daniel, que me escriban un mensajito, una llamada perdida, que yo me voy a estar comunicando a la brevedad. Perfecto. Voy a decir por último mi número, Daniel, por las dudas, 3794 87 47 17. Todo termina en 7. Perfecto, Adrián. Seguramente la gente que está escuchando ya habrá agendado. De todas formas, yo lo voy a seguir repitiendo el número. Tenemos la rotativa de ustedes, así que seguramente le van a estar llamando. Y si vienen por Curuzú, Guatiá en el transcurso de la mañana y no están ocupados mañana, durante la mañana, se pueden acercar a los estudios, nos conocemos personalmente, charlamos. Perfecto. Mañana voy a pasar por el estudio. Y le seguimos explicando a la gente que es la única... No son concesionarios, ¿no? Está mal llamado concesionario. No somos concesionarios. Bueno, pero es la única empresa que tiene el sistema llave por llave. O sea, usted va, entrega la llave, le dan la llave y se va en su vehículo nuevo a su casa. Ya se va con un olor particular, ¿no? El vehículo nuevo tiene un olor particular que es... Un olor particular. Es algo que parece como que le rejuvenece al conductor, ¿no? Exactamente, Daniel, así como vos lo decís. Así que bueno, también somos la única empresa que trabajamos por contrato, como te decía, en cuotas fijas y en pesos, que esto en una Argentina que tiene tanta variación de precios, que el dólar se va, que viene, bueno, en esto
lo que hace que el cliente pueda tener una economía controlada. Claro, que sepa claro. cuánto paga la primera cuota y que sepa cuánto va a pagar la última. Ah, eso es buenísimo. Eso es Eso hace, mira Adrián, desde el año 2017 creo que no se ve eso, que uno sepa cuánto va a pagar la primera cuota y cuánto va a pagar la última. Exactamente. Bueno, Daniel, en este caso sí, como te decía, un contrato que son 19 cláusulas, Daniel, no es un libro, así que podemos leerlo. ¿Y no tiene letra chica? Podemos leerlo. No hay letra chica, son todas iguales, Daniel. Siempre nos reímos con los clientes. Claro. Porque nosotros leemos el contrato de punta a punta. Claro. De la cláusula 1 a la 19, no salimos de la casa del cliente hasta que el cliente se saque todas las dudas. Siempre repito que si yo salgo de la casa del cliente y se quedó con dudas, está mal hecho mi trabajo. Entonces, de esta manera, podemos darle seriedad y algo fehaciente, digamos, claro, que está en un contrato. ¿sí? Así que, Daniel, esta es nuestra propuesta. Tenemos todos los puntos a favor. El sistema llave por llave, cuotas fijas, o sea, usted va a saber de la primera hasta la última cuánto va a pagar. Exacto. Y después el contrato, que es muy, muy particular, que no tiene letras chicas. Exactamente. Así que la verdad es, aprovechen a la gente, aprovechen, llame al 3794 87 47 17. Exactamente. Se comunican con Adrián, ahí Adrián le va a estar, seguramente vos lo llamás y ahí arreglan la... ¿Cómo es? La entrevista. La entrevista, ¿no? Personal. Bueno, perfecto, Adrián. Te esperamos mañana si andás por acá entonces. Que tengan muy buenos días, seguramente mañana voy a pasar por ahí. Listo, Vamos perfecto. a conocernos personalmente y bueno, de esa manera también hay muchos vecinos que ya me conocen, así que vamos a ir conociéndonos un poco más. Perfecto, seguramente mañana te vamos a estar esperando con unos mates por acá. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias, te tomo la palabra. Seguro, seguro. Que tengan muy buenos días. Gracias igualmente para vos, una muy buena Muchas jornada en la gracias. ciudad vecina de Mercedes. Gracias, hasta luego, Daniel. Chao, chao. Ay, 1970. No necesito freno, ni habilitación. Acá dice nuestra colega amiga de Paso lo Libre que nos están mandando la info. Me dice, yo soy muy tranquila, no me afecta el calor. Dice, no tengo tu acelere, me dice. ¿eh? Se me escucha así en mi voz normal. Bueno, no, depende, ojo. Depende, señorita. Porque cuando quiere hablar rápido lo hace. ¿Arranca o no arranca? Ahora yo digo, recién me mandó una foto, está ahí, que bueno, ella está más adelantada, ¿cómo se dice? Informáticamente, ¿se puede decir, Marco? Está más adelantada tecnológicamente, ahí está, me salió la palabra. Tiene auriculares inalámbricos, está así, toda... está sentada en un sillón gamer. Viene un estilo Cristian Torres Esquivel, el amigo que la otra vuelta fue a renovar todo su stock. Anduvo por Buenos Aires, por la capital federal, fue a renovar todo su discografía, fue a renovar. Todo su salón, se trajo pantallas completas. Hay unas pantallas así que... El amigo Cristian Torres Esquivel parece una cabina de la NASA su estudio. Hola, sí. Hola, sí. Un amigazo de la casa. La otra vuelta me estaba escuchando, había sido. Nos bichea de vez en cuando por la cámara. Él no quiere hacer radio en vivo, así, onda cámara y demás, no. No, después dice que... ¿Cómo es? Me estaba contando que después dice que su club de fan van a ir a golpear la puerta de su casa, entonces no. Prefiere mantener el anonimato. Bueno, decía, ¿no? Decía yo, nuestra colega amiga tiene todo está tecnológicamente actualizada,
auricular inalámbrico, una pantalla de 52 pulgadas, el notebook, toda la historia. O sea, si ella si está en la casa, mientras nos escucha y participa, está haciendo los quehaceres domésticos, ¿no? Se está mandando un quincho en su casa, así que dice que para la inauguración va a estar todo el Radio Guaraní en el quincho. Vamos a ver de dónde, a ver si podemos rescatar un cordero para ir. Pero tenemos que viajar todo a Paso de los Libres. Qué maldad que tiene, hermano. Se despertó Sotelo. Sotelo parece que ayer se levantó muy temprano. Hoy ya le quemó feriado ya. Ausente está Sotelo, Tony, la tía Patti. Se levantó Salvador Sánchez, ¿para qué? No le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré. Acá Salvador Sánchez me está contando, dice que recién anduvo Cachito Romero, Dante Romero, el administrador de la municipalidad de Cazadores Correntino. Dice, recién me vino a despertar y se fue, me dice. Pero ya nos autorizó, el domingo va a haber bingo por el Día de la Madre y campeonato de truco. Dice que se va a disputar el campeonato de truco entre Paraje Basualdo y Parirí. ¿Sabe cómo? Normalmente es Paraje Basualdo y Pairirí, pero si usted se va allá, los de Pairirí le dicen el 50 a Basualdo y los de Basualdo le dicen la colonia a Pairirí. No es que son de Pairirí, no, son de la colonia, como que son extranjeros. Bueno, Sánchez es extranjero. Y lo de Pairirí le dice los del 50, como que son todos viejos, no sé si por qué han de decir 50. La verdad que, bueno, capaz me van a explicar después. O sea, atención, le vamos a pasar un anuncio parroquial, dijo el padre Ariel Jiménez, que lo tengo acá enfrente mío. Bueno, en concreto, este domingo, ¿qué fecha de marzo? Que Dios los bendiga. 26 creo, ¿no? Sí, porque 27. El lunes, el cronograma de pago era domingo 27, sí, porque el lunes 28 cobraban los que eran 2 y 3 el lunes, porque el pago empezaba el viernes, creo. Le hice un embolleré ahí. Bueno, la cuestión es que domingo 27 de octubre en Paraje Pairirí, en el Country Club de Salvador Sánchez, se va a estar realizando un bingo por el Día de la Madre y un campeonato de truco entre el 50 y los colonieros, vamos a decir, los colonieros. Seguramente Don Riquelme va a sacar el premio mayor, porque Don Riquelme entrena todos los sábados, no sé si sábado y domingo entrena. No me estoy acordando el nombre de donde va a entrenar ahí, porque sí, tienen su local ahí donde entrenan todo. Hay veces que viene Don Riquelme, viene con los bolsillos, pero gordos, chilos. Hay veces que viene hecho una hilacha. Pero bueno, ellos dicen que no van, apuestan monedita nomás. O sea, su bolsillo viene gordo y pesado porque trae todas las monedas, ¿no? Solo con monedas se maneja. Bueno, seguimos entonces. Recuerden, toda la gente linda, encima, según nuestra colega, va a haber un clima agradable, va a estar lindo el clima, va a estar fresco. La secretaria entra desesperada, los gritos, no sé qué. Marco, entra desesperada la secretaria, los gritos. La secretaria nos está debiendo su micro de psicopedagogía. Me parece que... Y ella sabe que los miércoles tiene que hacer el micro. Le vamos a dejar pasar porque la Cata
hizo un licuado de cordero con frutilla y chocolate y no sé qué. Bueno, volvemos a repetir entonces. Domingo 27 de octubre en el Country Club de Salvador Sánchez, ahí en Paraje Pairirí, alias La Colonia. Va a haber un bingo por el Día de la Madre y un campeonato de truco. ¿Por qué aclara campeonato de truco para hombres? ¿Que las mujeres no saben jugar al truco? Digo, señor Salvador. Bueno, vamos a agregarle algo más. Va a haber un campeonato de truco para los hombres y para las mujeres. Y de última vamos a hacer un campeonato de truco de parejas, hombre-mujer. Y después que se arme el embolleré entre todavía hay quien sale ganador. O sea, le vamos a complicar a Sánchez. Campeonato de truco hombres entre los parajes. Después campeonato de truco entre las mujeres. Y campeonato de truco entre parejas. Va a haber 3 campeonatos de truco más un bingo. Todo eso va a empezar a las 16 horas. Me imagino, Salvador, que vas a tener las tortas fritas para agasajar a los invitados, va a haber pastelitos. ¿Cómo es? Su suegra ahí seguro que va a hacer unos riquísimos pastelitos. Aunque nosotros tenemos vamos a llevar los pastelitos y las tortas fritas de la tía Patti, que ese sí, ahí vamos a jugar un campeonato de quién hace más rico las tortas y los pasteles. Le vamos a hacer transpirar a la tía Patti. Pero bueno, dice que para la tardecita va a haber choripán gratis para todos. ¡Oh, Salvador, qué grande! Lo único, Salvador, seleccione su gente para tocar cumbia y chamamé. Dice también actuará Sotelo y Tony Duarte. Nah. Ya se me pasaron las ganas de comer la torta frita. Acá se comunicó la tía Patti y dice: ¿cómo está Dani? Recién llegaron el personal de La Palmira. De más guapos estaban. Llegaron todos llenos de lana. Estaban esquilando. ¿Cómo está tía Patti? Y el amigo Diego Riquelme no se tuzó un dedo. Jesús María, ¿quién es ese? Sotelo. Era Jesús. No, yo le vamos a llevar al León cruzucuateño, le vamos a llevar. Qué maldad que tiene, hermano. Yo también te quiero, Tony Duarte. Selecciona a tu gente. Este temito para el amigo Tony con mucho cariño. Dice así más o menos. Y perdóname si ya no aguantaba las ganas. Ahí lo tenés. Mañana, no, el viernes vienen. El viernes lo tenemos acá, o sea que el viernes nos tomamos el día, Marco. Va a estar José Estilo. Y no con este amante que tienes a escondida. Y trata de simular si te pones nerviosa. Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Y hasta puedo sentir por el tubo tu aliento. Mamá. Y mientras hablo contigo, más me caliento. Porque y cierra los ojos y te agarran las ganas. Ay, soñemos los dos que estamos en la cama. Entre Sotelo y el León cruzucuateño.
Eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es veo el papel de amante. Vos sabés que son las 12 menos cuarto del mediodía y ya entré a dudar si era el cumpleaños de Don Riquelme o si me estaban haciendo una cargada. Porque, bueno, yo le dediqué todo el programa, empezamos a las 10 de la mañana con un feliz cumpleaños, pum, para arriba. Seguramente Don Riquelme debe estar a full ahí, ¿eh? Pero habrá estado, él no puede estar quieto, habrá estado prendiendo el fuego ahí, seguro. Que los cumplas feliz. Su hija Patricia Riquelme le manda un saludo enorme. Patricia habrá estado afilando los cuchillos que se viene el cordero. Acá me pasan un dato muy particular me pasaron. Doña Itatí Riquelme, que es la hermana de Papi Riquelme, juega mejor que él al truco, mes. Y es de la colonia. Así que, que tu saco, te va a dar más linda la truqueada. Acá el amigo Sánchez ya me está confirmando, ya me dice que sí, que va a haber un campeonato de truco de hombres, de mujeres y de parejas. Y después yo estoy ahí. Yo voy a estar ahí anotando los futuros divorcios de las parejas. Y después se va a jugar entre todos para ver quién es. O sea, van a ir a finales, obviamente, ¿no? El ganador de los hombres va a competir con el ganador de las parejas y el ganador de las mujeres. El tema es que va a haber 3. Tiene que haber un 4 para que se haga. ¿O no? ¿O de a 3 se puede jugar? No me acuerdo si de a 3 pueden jugar al truco. Yo no soy muy amante de las cartas. En mi época, ya cuando no existía la tecnología, sí era amante, pero hacía cartas de amor. ¿Se acuerdan? Si habrá hecho usted, Marco Favotti, ¡qué grande! Si habrán escrito, dice. A ver, a la amiga Analía, seguro, ¿no? Ella, Analía, ¿a vos te llegaste a la época de las cartitas? Las esquelas. Hola, Papá Noel. También Papá Noel, sí. Bueno, ahora le mandan mensaje de texto o mensaje de voz a Papá Noel. Al amigo Huguito no le dejaron venir hoy. Está así, mandame mensaje de texto, ¿qué crees? Acá tienen que venir a hablar un mensaje. Saluditos a los chicos. Saluditos. Una lluvia de mi rostro nos empapó y vos te quedaste mal, mojada hasta los pies por llorar. Estoy cansándome de tanto caminar. Escuchale a ella, me escribían mucho, me pone. Una respuesta de el amor. También, sí, yo sabía que usted era vieja. Bastante vieja. Yo fui de la época de las cartas también, me dice, sí. Me escribían mucho, dice. No tenía tiempo de responder todas. Calmate. Abba. El ruido mató el silencio. Favotti, el apellido de él. No, a mí me escribía una nomás. Abba. Encima, una anécdota, ¿no? Yo iba a la escuela, a una escuela que en Paso los Libres le decimos Escuela Verde, la Escuela de los Verdes, pero en realidad tiene un nombre más largo, es Escuela Comercial Diurna Nocturna anexa al Instituto Superior de Profesorado. Así se llamaba mi escuela, no tenía número, entonces le decían Escuela Verde. Y estaba adelante de la Escuela Verde, estaba la escuela normal, que
que ese se llamaba, no sé si Colegio Nacional Valentín Virasoro era, pero después se le puso normal, quedaba normal, ¿no? Bueno, entonces, todas las mañanas cuando yo entraba a la escuela, tenía que pasar por el costado, era un pasillo largo así, y entrábamos a la escuela verde. Y desde el segundo piso de la... ¿cómo es? De la escuela normal, yo pasaba así, miraba para arriba y me tiraron un bollito. Era sagrado, era todas las mañanas yo esperaba o sea, no era un bollo de masa, no, un bollito de papel. Pero lo más gracioso es que había una ventana en el primer piso, o sea, en planta baja había una ventana y después estaba la otra ventana del primer piso. Me tiraban desde la ventana del primer piso. ¿Por qué no bajaban a planta baja y me lo daban en la mano? Digo yo. ¡Qué boludo! Pero había esas cosas que eran, bueno, antes era mucho mejor, Sí, la verdad que era a los Romeo y Julieta. Acá me dice, viste, bueno, a los Romeo y Julieta. Sí, bueno, pero yo no era, o sea, yo no era tan galán como Marcos Favotti o como usted, Analía, que no tenían tiempo de contestar todas las cartas que le escribían. A mí de lástima, ¿no? Creo que de lástima nomás me tiraban para que entre feliz a la escuela. Yo le doy a Javier Milei el clavo para que... Me dice que antes había más romanticismo. Bueno, ahora hay un montón. Ahora usted abre Instagram y están llenos de todo romántico. Frases. Qué boludo, no. Lo que pasa es que todos son lo romántico ahora tiene doble intención, Radio Guaraní. Acá me dice Gustavito Panoso que dice, yo soy de la época del Nokia 1100. Oh, Gustavito. Era platudo este Gustavito, bastante platudo. Ya si él tenía un Nokia 1100, yo no llegué a ese. Y después me dice, y compraba el pack de mensajes. Acá Huguito nos manda un mensaje. Seguro que saludito para alguien. Amiga y colega radial, usted es romántica cuando duerme la siesta nomás, a las 6 de la tarde. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando me busques en tus pensamientos, me darás tu aliento y así volveré. No sé quién jugó, a ver, escúchalo que... No sé para quién es este mensaje. ¿Qué te pasa, Carabajal? Estás tan triste, ¿no? Sáquense los 3 goles que se comieron anoche. No sé a qué hace referencia eso Huguito Galarza. Yo no soy amante del fútbol. A mí me puede decir lo que venga, pero... O sea, a mí me gusta más lo que es boxeo y rugby. Fútbol, no. A Aldo Otto siempre le decía yo, el fútbol es un deporte para tierno. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Al operador el operador recién dijo que le escribían muchas cartitas y parece que le llamaron por teléfono y le están retando ahora. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón. Cuando me llegue la muerte, viviré por siempre en tu corazón.
No sé si la amiga López Oriana Isabel, que está ubicada, el domicilio ya es 1541, no sé si pudo recuperar su DNI, pero si alguien encontró en el centro un DNI a nombre de López Oriana Isabel, lo puede acercar a la radio o lo puede llevar a Castelli 1541. No sé qué estaba hablando Huguito de 3 goles, ¿qué pasó? ¿Y qué? No, yo no soy amante del fútbol. Ay. ¿Contra quién? Mineiro. ¿Quedamos afuera? Ay, ¿qué es lo que festejan tanto entonces? Y sí, no tienen nada para festejar. No sé qué es lo que festeja tanto Huguito. Ahora, yo creo que los goles se suman ahora, ¿o no? O sea, River tiene que hacer 6. No. 3. Está complicado. Bueno, pero seguimos en carrera todavía. Tomamos decisiones valientes cuando todo... Hola, mi hermana querida, ¿cómo estamos? Mi hermana, ella casi, mi otra hermana, Marita, ella casi nunca me escucha porque a la mañana trabaja toda la mañana, porque es docente. Entonces me dice, acá me escapé de tu cuñado, estoy con tu madre. Así nos trataba, ¿eh? Me dice, no te hagas el simple que vos sos de River. Me dice, pero claro, ella es de Boca. Ella es fanática de Boca, pero no tiene nada que festejar. No tiene nada que festejarse. Después me pone, no salimos románticos. Porque mi madre, o sea, mamá, a papá, no le decía papi como mi tía Nelly al tío Juan Ramón. Le decía Carabajal, era Carabajal, acá así. O si no le silbaba. Nunca un mi amor, un papito o querido. ¡Peronista! Así, con esa voz suave, le decía Carabajal. Usted sabe que después le voy a contar una anécdota de mamá. Mamá, a la vuelta de casa había una carpintería. La carpintería, no me estoy acordando el nombre, la Cerradero, famoso la Cerradero, ahí de Paso de los Libres. Y yo creo que la Cerradero ese se hizo la fortuna porque mamá todos los días le compraba una tabla de picar carne. Mamá era experta lanzadora en tabla de picar carne. Usted sabe que encima nosotros éramos expertos en hacerle enojar a la hora que ella estaba cocinando. Entonces mamá no se movía de la cocina, de ahí nosotros éramos expertos esquivadores de tabla de picacarne, de papa, de cebolla. Por ahí nos revoleaba con la olla. No. Después mamá dice, no, si yo nunca le hice nada. Yo creo que usted sabe, Marco, que tengo un conocimiento forestal terrible por parte de mamá. Mamá me ha enseñado todas las clases de rama de árboles, álamo, sauce, plátano, la rama de mandarina, la de naranja. Esos árboles eran sanos. Árboles. Ahí está. Mamá, la carpintería de Salgado, o sea, los Salgados le deben su fortuna a mamá, ¿eh? Experta en revolver tabla de picar carne, ¿no? Acá me dice el amigo Ubaldo, me dice, no lo transmitimos, me dice, después pido los datos de los sorteados.
qué lástima que no lo hayan transmitido en la municipalidad. Bueno, igualmente vamos a estar ahora por la tarde, seguramente nos van a pasar los datos de los que han sido adjudicados en los sorteos de Invico. Y ¿cómo es? Y vamos a publicarlo, ¿no? Y desde ya les deseamos nuestras más sinceras felicitaciones a todos aquellos que hayan sido adjudicados a la nueva vivienda. Subieron fotos nomás. Usted sabe, yo le voy a decir la verdad, Marcos, yo no quise ir ayer al... o sea, tenía un trago amargo de la municipalidad del día anterior, que ayer no quise ir al acto de presentación del parque industrial, porque la verdad que mi pregunta le iba a incomodar a más de uno. La idea era, o sea, le iba a preguntar a la ingeniera arquitecta que vino, era ¿por qué siempre anuncian o por qué siempre el parque industrial está en víspera de las elecciones? Esa era la simple pregunta. Igualmente se la voy a preguntar a... Voy a hacerle la pregunta el día de mañana, algún día que venga José. Seguramente lo vamos a tener en el estudio. A mí me gustaría que venga a explicarnos cómo está la situación del Partido Radical. Porque hoy en día, así como estamos, tenemos 2 presidentes de partido. Uno es Ricardo y el otro es Gustavo Valdés, que se autonombró presidente. Pero tendríamos que ver cómo está, ¿no? Sí, transmitieron, sí. Bueno, pero habrán transmitido porque no estaba presente yo, si no me iban a censurar mi pregunta. La pregunta es fácil. Cualquiera o el que esté a cargo de la construcción o de la obra del parque industrial, que la pregunta es simple. ¿Por qué siempre se anuncia el parque industrial en víspera de las elecciones? Nada más. O sea, si me responden eso. Acá me dice Sánchez si vamos a ir todos. No, pero si usted le lleva a Tony y a Sotelo a cantar, más vale me quedo en casa nomás. Encima de Sotelo todavía no se levantó, Jesús María. Cara de zapato. Se ve que todavía, cuando estaba cantando ahí, no le habían dado de comer todavía. Qué maldad. Después me dicen que yo soy malo, Marco, y vos sos el que subí todos esos temas, ¿no? Que están con hambre los gente. Qué maldad que tener, hermano. Noches enteras y ahora estamos olvidando cada uno a su manera. Estás escuchando Arriba Ciudad. Acá el amigo Pipi me manda la foto de justo en el momento exacto que posó. Encima el amigo Diego está posando para la foto, se tuzó la uña. Pero qué ahora el que está al lado de el que está al lado de Diego, no sé quién es. Román no es. Ahora seguramente Pipi me va a decir que quién es. Pipi, ahí estoy viendo una oveja marrón. Acuérdese embolsar la lana para mí, El amigo Diego Riquelme está. Mire si no preparó todo el escenario para sacarse la foto. Está amagando que esquila y a su lado, a su izquierda, un termolar con una botellita de agua mineral al lado. Ah, mi amigazo, Solo agua mineral.
Ese aprendió. Acá me manda una amiga. Yo tengo una amiga que me pasa todos los datos ahí de la colonia. Me dice Dico Sánchez que te va a cobrar comisión porque vos haces el programa sacándole el cuero a él. Vos sabés que a los que sí le voy a cobrar más caro el programa es a Sotelo y a Tony. O sea, yo no, la gerencia le va a cobrar. Porque hacen el programa a costilla del gerente. No hay un sábado que no le hagan estralar el cuero al gerente. Qué bárbaro. Yo no soy así, ¿eh? Qué hermosa cuereada le pegó, ¿no? Yo no le saco el cuero al gerente. Acá me manda un mensaje y me dice, pero vos eras terrible, me pone. No, querida, yo no era terrible. A mí una sola persona me tiraba el bollito de papel todas las mañanas. Y yo hasta era fiel en el bollito de papel. Porque después en el trayecto así me llovían bollos. Pero yo solo agarraba ese. No sé cómo sabrá esta chica que yo era terrible. Si la tenía en brazo, todavía no entendía esas cosas. ¿Cómo? Acá un saludo enorme para nuestra amiga allá de la zona de Perugorría. Ayer estaba, no sé si amaneció chinchudo o no hoy, porque parece que le cortaron la luz anoche, según lo que me contaba. Y me dice, llegó tarde la luz, se transpiró todo. Bueno, pero anoche no hacía tanto calor, ¿eh? En la afuera estaba lindo. Paga la plata. Amigazo Pipi. Ella dice, no era terrible, es terrible. Me dice, no pues. El que está mirando. El que está mirando al cielo con la otra cara es el amigo José Alegre. Pero José Alegre del 50, no José Alegre de Espinillo. Pero hablando de eso, un abrazo enorme para la familia de José Alegre de Paraje Espinillo. Tenemos pendiente una charla con José Alegre por el evento que se va a realizar el 10 de noviembre. Tengan en cuenta, atención a todos. Tengan en cuenta también que yo creo que para el desfile y jineteada del 10 de noviembre va a haber transporte de caballo gratis. Así que capataz, trate de llevar caballo manso, nomás capataz, si no le van a ir pateando todas las jaulas ahí de Tomás Álvarez. Y después tenemos que andar con un martillo ahí enderezando todos las jaulas. Bueno, el amigo Huiro le dicen, Huiro, a José Alegre le dicen Huiro. El amigo Huiro también está ahí, al lado del otro malcriado también, que solo pone agua mineral en la foto. Está el amigo Huiro, dice que está cortando ahí. El amigo Diego tiene 4 dedos, sí. Sé que el dedo gordo ya voló. Yo no sé para qué suben fotos con la tijera de Tusac, esto con lo otro. Tienen como 5 máquinas ahí de cortar. La máquina para esquilar. Después dicen, cómo transpiramos. Pero terrible, Aragán. Mi amiga, la que yo le tenía en brazos, se fue a cocinar, parece, porque no me contestó más nada.
Capaz que el padre, ella le contaba que yo era terrible. No, yo no era terrible. Para nada, un santo. Además, la gente que me conoce sabe que soy un santo. Ya tengo el cielo ganado. Hijo. Bueno, hoy sí nos vamos a ir temprano porque... Hoy les dejo la bendición en guaraní. Ura japutu marangatu lerape taupecha. ¿Qué está eso? La bendición en guaraní. Claro, porque era un santo. La bendición del padre Ariel en guaraní. El padre Ariel sabe que yo soy un santo. ¿Eh? Que Dios los bendiga. Chao. Nos debe el libro el padre Ariel, ¿eh? Nos debe el libro. Qué bueno. Mire, Establecimiento La María sacó una lata. La lata de hierba, parece que es hierba ecológica. Festejando el siglo, los 100 años. Buenísimo. Sé que hace tiempo que ya no hablamos, que lo nuestro quedó en el pasado, pero yo no te he podido olvidar. Sé que no sé si te siga importando, que de mi mente no te he borrado y que sufro si tú no estás. Me parece que ya me parece que ¿qué va? ¿Qué va? No sé si leer el mensaje o me voy nomás. Pero ya. Escuchá, esta es la que me pone 12:15 del mediodía y me pone: estoy llevando a Mateo al dentista. Mirá si ¿qué dentista te va a atender a las 12:15 del mediodía? Una mentira, No, está escuchando la radio y dice: estoy llevando a Mateo. No. Cuando vos me amas y si me extrañas, no dudes en llamar. Sabes que te espero siempre en el mismo lugar. ¿Quién dijo que el amor no duele? Mirá. Consuele, no te olvides. Estaba hablando de esquila recién y mire lo que me ponen acá. Esquiladores de Pairirí, me mandan el escudo del esquiladores de Pairirí. Número de teléfono, todo dice que dejen las tijeras a mano. Eso ya es muy antiguo. Acá le hacemos el trabajo. Dice: hola. Oye, le voy a mandar al amigo Pipi. Pero los esquiladores eran de Cazadores Correntinos, no de Pairirí, ¿eh? Me dice que el dentista es el dentista de una fuerza de seguridad, por eso es que le atiende. Porque hace guardia, parece. No sé. ¿Qué dice, amigo Pipi? ¿Qué dice usted? ¿Esquilan eso o amagan nomás? Hablando, el amigo Pipi ahí me está justo hablando del 10 de noviembre, en la prueba ahí que se va a hacer la fiesta de la tradición en Cazadores. Tengo un amigo, no voy a decir su nombre al aire, pero él sabe que es mi amigazo, que va a Cazadores y ya está entrenando allá en Cazadores. Parece que ahí va a haber la prueba esa, como es la... que soltaban los chanchitos y uno le tenía que agarrar, le hacía Martín Benítez, el chancho enjabonado era, ¿no? Tengo un amigo que no sé si va a ver, le vamos a preguntar a José Alegre, pero creo, este amigo mío, muy amigo mío, que me da los caballos mansos para desfilar, bueno, ese amigazo creo que empezó a entrenar ahí en Cazadores agarró unos cuantos ya. Y bastante enjabonado. Pero él no se le escapa una. Persona que con sacrificio a la distancia deja a su familia. Se van camino hacia el sur. Ya. Llegó el tiempo de esquila. Allí donde con garras su astucia y vaquía pondrán.
dejando el alma en los climas de vientos, frío y soledad. En febrero, cazadores correntinos su homenaje les darán. Con artistas y conjuntos les espera un festival. Todos juntos están para decirles: ¡viva el esquilador chamigo! Con un fuerte zapucay. Le vamos a traer a Elisa Zavala. ¿Se acuerdan los zapucay de Elisa Zavala? Lisa Zavalo, Nunca aprendió el nombre. Nunca aprendió el nombre. Bueno, así que ya tenemos, o sea, bueno, el amigo Sánchez, vamos a hacer la... Después, Sánchez me quiere cobrar a mí, yo le estoy haciendo la publicidad a él. El amigo Sánchez, recuerden, domingo 27 de octubre, a partir de las 16 horas. En realidad no sé por qué nos hizo a partir de las 11 y agasajó a todos con un locro, ¿no? Buenos días, arriba ciudad. Bueno, a partir de las 16 horas va a haber torta frita, pastelito, bizcochuelo, pasta frola. Va a haber de todo para agasajar a los que van a ir. Un bingo por el Día de la Madre. Campeonato de truco de hombres, campeonato de truco de mujeres, campeonato de truco de parejas. También ese. Ahora, ¿por qué tiene que ser entre el 50 y los colonieros? ¿Por qué no puede ser Paraje Garay, La Paloma, Díaz Colodrero? No, sí. Mirá si va de Paraje Garay, va este hombre, ¿cómo es que se llama? Panario, y le pega un baile en el truco a todos. No, el loco no. Juan Ángel no, el hermano. Pero también puede ir Horacio Lisa, Horacio Lisa seguro está presente. Y Horacio Lisa, bueno, Horacio Lisa no sé si es de Díaz Colodrero o de Paraje Garay. De Connie. Bueno, pero creo que Díaz Colodrero es estación Connie, ¿o no? El aroma cuando se frita. Lástima que don Riquelme no... ahí los nietos de don Riquelme todavía no le regalaron el teléfono. El teléfono que tenga WhatsApp. Le vamos a pegar un tirón. Ahora seguramente para el cumpleaños le van a regalar. Entonces ahí nos va a mandar mensaje de voz, todo. Y ahí nos va... Él sabe, conoce todas las zonas. Todo. Difícil, estaba con mi camioneta caída y me trajo hasta mi casa. Así que pues el otro día fui a buscarla. Ahí lo conocí al amigo que trabajaba, que andaba por Basualdo. El amigo Horacio Lisa. Lástima que yo creo que ahora con este calor se habrá derretido. No, parece que le cortaron el teléfono. Bueno, seguimos, o sea, va a haber campeonato de truco, hombres, mujeres, parejas. Y después de juntar hambre escuchándole a Tony Sotelo y a Tony y Sotelo, el amigo Sánchez va a cocinar unos ricos choripanes para todos los presentes. ¡Qué grande! Acá. Escucha, acá me dice Sánchez, es para Pairirí y todos los parajes aledaños. Dice, no, acá dijo Basualdo de Pairirí, ahí hay una pica. Pero seguro va a ir Horacio Lisa, le va a pegar un baile. Bueno, y con el amigo José Alegre vamos a tratar de estar comunicándonos mañana o pasado. Para que nos comente un poco de cómo va a ser la movida el 10 de noviembre. Él está en la organización junto con el amigo Tomás Álvarez. Seguramente que nos van a comentar. Y no va a ser la primera comunicación antes del 10 de noviembre también, porque hay que ver la fecha en que o cómo van a hacer para trasladar los animales, los caballos en particular. Y demás cosas que
que se preparan para esos eventos, ¿no? La otra vuelta al evento que yo estuve, que organizó Tomás Álvarez y estaba José Alegre, la verdad que excelente organización, excelente. Lástima de los grupos. Al amigo Tomás Álvarez seleccione los grupos, por favor, porque cuando yo me fui a dejar unos caballos y volví, cuando vengo, ¿quién podía estar cantando? Sotelo. No. Hasta la sed se me pasó. Bueno, gente linda, los voy dejando porque tenemos que ir a buscar los herederos. ¿Cómo? Así que ahora ya están bien, ya los herederos, nos vamos a buscarlos. Le mando un beso a todos, le mando un abrazo al gran jefe, al amigo, al amigo, Antonio se llama, Don Riquelme se llama Antonio Riquelme. Un gran abrazo para él, que pase lindo, seguramente va a pasar lindo. Va a estar entre familia ahí en el Country Club de Don Riquelme. Disfruten del almuerzo y que tengan un hermoso día, ¿no? Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Un saludo enorme para todos nuestros oyentes, para la gente de Paso de los Libres que me estaba escuchando, Mercedes, La Cruz. También me mandaron un mensaje de ahí. Salvador Sánchez nos aprende que cuando uno está al aire no se puede atender el teléfono, y más si llaman de celular. Pero bueno, vamos a estar en contacto con Salvador también mañana. Si Dios quiere, seguramente va a andar por acá por la ciudad porque la otra vuelta me dijo estoy vacunando y lo encuentro en la esquina al Buen Gusto. Me parece que le vacunaron en el supermercado. Y el otro día me dice, recién salgo cansado de encima de la vaca más mañera que estaba saliendo del cajero. Pero lo voy a seguir porque si no, pobre Salvador. Que tengan una muy, pero muy buena tarde. Les dejo un saludo enorme y gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta aquí fue Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Estás en Radio Guaraní. AM 90.